cántame-las otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. En un programa anterior hablábamos acerca del uso correcto del Antiguo Testamento y de la idea equivocada que muchos tienen con respecto a los miembros de la Iglesia de Cristo cuando dicen que los miembros de la Iglesia de Cristo no creen y no aceptan y no reconocen el Antiguo Testamento. Aunque hay muchos buenos usos del Antiguo Testamento, hay también algunos usos incorrectos de él. Y necesitamos ser exactamente tan sabedores de ellos como de los buenos usos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, queridos amigos, no es un pacto por el cual vivimos. Hay muchas cosas enseñadas y aceptadas en el Antiguo Testamento, las cuales no deben ser toleradas bajo la ley de Cristo. La ley espiritual de Israel enseñó y mandó el sacrificio de animales. La ley moral de Israel toleró la poligamia. La ley civil de Israel tenía muchas ordenanzas que no son seguidas por cualquier gobierno civil hoy día. La ley de Moisés fue dada a la nación de Israel por un período de tiempo limitado. El Antiguo Testamento no es un medio de salvación hoy día. El Antiguo Testamento reveló la gracia de Dios a aquellos bajo la ley de Moisés. Aquellos hombres fueron salvos por la fe, no por un sistema de obediencia perfecta. Dice Pablo en Romanos, en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David, por ejemplo, no pudo ser justificado por un sistema de obediencia perfecta, sino que recibió el perdón de Dios, la gracia divina, cuando cumplió con las condiciones del Antiguo Testamento para recibir la gracia. Los judíos del primer siglo rechazaron al Mesías, el sacrificio del ungido del Señor por el pecado. Habiendo rechazado la sangre de Cristo como la base para el perdón, fueron dejados con nada, sino con la ley del Antiguo Testamento. Una ley con la gracia divinamente revelada, quitada de ella. Su único modelo de justificación, por tanto, era cumplir perfectamente con el modelo de esa ley. Además, con el cambio de la ley, las condiciones para recibir la gracia de Dios también fueron cambiadas. Aquel que no cumpla con las condiciones no recibirá la gracia de Dios. Y Pablo le aseguró a los judíos que habían rechazado a Cristo como el sacrificio suficiente, todo suficiente por el pecado, que no podrían ser justificados por la ley. Eso es, guardando perfectamente la ley. Pablo escribió en Romanos capítulo 3, verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y él mismo, en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En vista de que el Cristo ha venido, los hombres no pueden ser salvos por medio de obedecer a la ley de Moisés. El Señor ha reemplazado el pacto del Antiguo Testamento de la gracia, el cual fue dado a Israel, con un pacto superior de gracia, el cual es dado a todo hombre, el Evangelio de Jesucristo. Aquellos que traten de ser justificados por la ley de Moisés
rechazan la gracia que es en Cristo Jesús y no pueden ser salvos. Mire, lean conmigo ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 4, cuando dice el Espíritu Santo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí, amigos, el Antiguo Testamento no es un medio de salvación hoy día. Tampoco el Antiguo Testamento provee autoridad para las prácticas religiosas de hoy día. El Antiguo Testamento proporcionó autoridad para la adoración del pueblo de Israel durante el período en que este testamento estuvo en ejecución, en el período en que este fue obligatorio. Aquellos que introdujeron cosas en la adoración de Israel durante ese período sin la autorización divina, como se reveló en el Antiguo Testamento, fueron culpables de pecado delante de Dios. Ahora, los hombres están viviendo bajo la ley de Cristo. Lo que está revelado en la ley de Cristo es lo que los hombres están obligados a obedecer. Introducir en la adoración, introducir en la obra o misión de la iglesia cualquier cosa no autorizada por la ley de Cristo es una transgresión de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 28, 18 y 19 habla de que a la palabra de Dios no se le puede añadir y no se le puede quitar. Muchas cosas han sido introducidas en la iglesia porque se cita como autoridad el Antiguo Testamento. Algunas iglesias tienen un sacerdocio especial, un sacerdocio separado, y citan como autoridad el Antiguo Testamento para una práctica de esa naturaleza, aunque sus sacerdotes no son descendientes de Leví. Otros usan el Antiguo Testamento para autorizar y para enseñar el quemar incienso. Otros usan el Antiguo Testamento para enseñar que los cristianos deben guardar el sábado, el día de reposo. Aunque las regulaciones del Antiguo Testamento sobre cómo el día de reposo debe ser guardado son ignoradas. Otros autorizan el uso de instrumentos mecánicos de música y sus coros por medio de recurrir al Antiguo Testamento. Y esto simplemente es un mal uso del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, amigos, no es una de esas cafeterías modernas donde uno entra y escoge lo que le es agradable a su propio paladar. La Iglesia de Jesucristo debe estar sujeta a sí misma a la voluntad de Cristo, la cual está revelada en el Evangelio. Deberíamos regocijarnos de que tengamos la gracia y adoración superior en el Nuevo Testamento antes que mirar atrás al Antiguo Testamento con grandes ojos por tales cosas como un sacerdocio aparte, la quema de incienso, la guarda del día de reposo y otras cosas que fueron una parte del sistema de adoración que el Señor decidió abolir. ¿Sí? Los miembros de la Iglesia de Cristo creemos en el Antiguo Testamento. Lo reconocemos como palabra de Dios. Pero también creemos que ese Antiguo Testamento dio lugar a un mejor testamento, al Nuevo Testamento, que es la ley que Dios dejó para el cristiano hoy en día. Si usted puede entender esto, podrá librarse de muchos errores, sometiéndose exclusivamente al Nuevo Testamento, al testamento de nuestro Señor Jesucristo. Bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y